Creo que la oración es algo que nosotros tenemos que aprender, porque si no fuera necesario aprender, entonces aquel discípulo, ¿por qué dijo: Jesús, enséñanos a orar? Cuando algo hay que aprender es a través de la enseñanza. Pero sí creo que es muy importante que revisemos la Biblia acerca de qué dice la Escritura acerca de la oración. Cuando el discípulo le dijo: enséñanos a orar, inmediatamente lo que hizo Jesús fue hablarles acerca del Padre Nuestro. Y una de las enseñanzas de una mañana de domingo fue exactamente centrada en lo que tiene que ver con el Padre Nuestro. Y no lo enseñamos como una expresión de todo lo que empiece a orar sea con un Padre Nuestro, no, sino entender qué significa para todos nosotros tener un Padre. Porque si es un Padre Nuestro, entonces damos por hecho que somos hijos. Y si también el mismo Padre Nuestro habla de un pan nuestro, entonces quiere decir que hay un derecho de ser hijos, de los cuales no tenemos que preocuparnos, porque Jesús en algún momento dijo: no se preocupen, porque de estas cosas se afanan los gentiles. Y hablaba acerca de no estar preocupados por el vestir, por el comer, sino dice que ya de entrada el mismo Padre Nuestro nos habla de ese pan que necesariamente necesitamos y que ya es nuestro. Así como nuestro Padre es nuestro, también el pan es nuestro. Pero ¿cuántas veces nos afanamos por lo que Jesús dijo que no nos tendríamos que afanar? Hoy quiero centrar el compartimiento de esta mañana en lo que tiene que ver con la oración, pero quiero hablarle acerca de algunos usos, pero también de algunos abusos que tiene que ver con la enseñanza de la oración. Lo primero que observo aquí es que necesitamos dejar bien claro en nombre de quién pedir. Sí, porque cuando hablamos de pedir, hemos escuchado más de una vez, por ejemplo, personas que le piden a la Virgen que interceda por ellas ante Dios. O muchas veces se les pide, algunas personas piden a los santos, ¿verdad? Y pueden estar rezando en su casa, ¿verdad? Y quizás, por ejemplo, aquí quise poner un ejemplo. La señora se llama Lucía, ella le está pidiendo a la Virgen de Guadalupe: te pido por favor a ti, a quien escucha, que cuides a mis hijos. Esta novena te rezo para que los protejas del mal. Y quizás le agrega hasta un Dios te salve María y todo lo demás. También tenemos a la misma persona, a otra persona en otro lugar, pero ella no se llama Lucía, sino se llama Lupita. Y ella está rezándole al Santo Niño de Atocha. Y dice: acuérdate de mi abuelita que está enferma. Yo te pido que intercedas ante Dios por ella. Yo te voy a rezar 5 Padres Nuestros para que se alivie. Tú eres muy milagroso. Y quizás puede agregar hasta el Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero también en otro extremo de la ciudad o en otro lugar, también hay una mujer que se llama Dolores. Y ella le está pidiendo a la Virgencita que está en el cielo. No la ubica exactamente, pero piensa que está en algún lugar del cielo. Tú eres mi madre, comprendes mi sufrimiento. Te pido que mi hijo deje la borrachera. Este rosario es para que puedas ayudarlo. Y quizás ahí usa hasta el primer misterio y se va con los demás misterios. Tenemos a 3 personas invocando a algo, invocando a alguien. Ahora,
Algunas veces hemos oído de personas que dan testimonio y dicen: es que me contestó, es que sí me contestó. Aquí surgiría una pregunta: ¿quién le contestó? Porque eso no enseña la Biblia. Entonces, ¿quién le contestó? Quiero decirles que en el mundo entero, como en la misma atmósfera donde nos movemos, hay un espíritu de error. Y la Biblia dice que el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, dice: ha hecho que los corazones no entiendan, porque aún oyendo no lo comprendan, o viendo no lo razonen en una forma correcta. Así que vemos manifestaciones de supuestas oraciones respondidas en nombre de otro nombre, pero que también viene como consecuencia de un espíritu de error. Entonces vemos aquí que hay un uso y parece correcto. Y aunque se vean personas sinceras, como cuando hacen un peregrinar en un día específico, se les ve personas sinceras, pero eso no significa que no tengan error. Están sinceramente equivocados. Esa es la verdad. Entonces necesitamos nosotros revisar qué dice la Biblia acerca de la oración, porque no podemos hacer un uso indebido, o no podemos hacer un abuso del que la Escritura no lo tiene, pero que nosotros pensamos que es correcto. Vamos a ver, tratando de responder esta primera pregunta: ¿por qué pedir en el nombre de Jesús? O sea, ¿por qué pedir? ¿Por qué tiene que ser en el nombre de Jesús? ¿Por qué no en el nombre del Espíritu Santo? ¿Por qué no en nombre del Padre? La Escritura lo dice de esta manera, y quiero que vean por favor Juan 14. Juan 14, versículo 13 y 14, dice la palabra del Señor así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, un capítulo adelante, versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes, a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y cierra el versículo: para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. Juan 16, versículo 23 y 24. Dice: en aquel día me preguntaréis, dice, no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Y el versículo 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea
cumplido. Tenemos que pedir entonces en el nombre de Jesús. No tenemos que invocar otro nombre. La oración está hablando de pedirlo en el nombre de Jesús. Es decir, que puede ser la firma con la que cierras una oración, o puede ser la firma con la que abres una oración, entendiendo que si Él es nuestro Padre, entiendo que yo como su hijo, el Padre, mi Padre, me habla de cosas que ya de antemano Él me dará. Por eso dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Está hablando del día a día, está hablando de hablar todos los días con Él, de hablarle a Él en el nombre de Jesús. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante hablar el nombre de Jesús? Vamos a ver la razón por la que es tan importante. Hechos 4. Hechos 4:12 dice así: y en ningún otro hay salvación. Entonces ahí ya habla de una importancia de el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está hablando del nombre de Jesús. Vamos a una escritura más. Efesios capítulo 1. Parecería como una esgrima bíblica, pero es necesario que usted lo vea claramente en la escritura. Efesios 1, versículo 20 en adelante al 23, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Observamos la importancia de orar en el nombre de Jesús, de pedir en el nombre de Jesús, y la importancia del nombre de Jesús. Dos citas más en el asunto de el nombre de Jesús. Filipenses, allá adelante, Filipenses 2, versículo 9 y 11, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús
y la importancia del nombre de Jesús. Cuando entonces aquel discípulo le dijo: enséñanos a orar, es muy importante entonces saber en qué nombre y por qué lo tengo que hacer en ese nombre. Así que todas aquellas personas que de repente hacen una serie de invocaciones en otro nombre, están apelando a lo que tiene que ver con el espíritu de error, con el espíritu del anticristo, que se ha levantado por todo el mundo para causar confusión y para que la verdad de la palabra no la conozcamos. Si esto nosotros lo tenemos claramente, entonces no podemos desvirtuar. Ahora, hay algo que es muy importante que tengamos conocimiento. Una de las cosas que el Padre Nuestro enseña es: hágase tu voluntad. Lo enseñábamos también en entender lo que tiene que ver con su voluntad y no la mía. Es ahí entonces que la oración no puede ser un pliego petitorio, sino tengo que saber o conocer cuál es su voluntad. Muchas veces pedimos lo que Él ni siquiera pensó que pidiéramos, porque eso lo da por hecho. Lo da por hecho al ser hijos. Nuestro pan cotidiano lo da por hecho. Pero necesitamos entonces ver y usar la oración con el sentido claro de cuál es su voluntad. Porque si no conocemos su voluntad, entonces nos imaginamos lo que queremos. Y necesitamos ver qué dice la Biblia acerca de su voluntad. Algo que desafortunadamente se ha hecho un abuso, hablando de la oración, es lo que tiene que ver ahora con una modalidad de delegar autoridad o delegar ministerio. Cuando hay personas que oran para delegar autoridad y ministerio, cuando hacen nombramiento a un apostolado, a un pastoreo, yo creo, o más bien no es que yo lo crea, sino yo veo que la Escritura, todo lo que tiene que ver con el ejercicio en el ministerio, eran llamados específicos. Yo veo cómo los diferentes escritores de la palabra, cuando se refieren a la voluntad de Dios, todos dicen algo. Por voluntad de Dios estoy haciendo esto. Por voluntad de Dios fui llamado al ministerio. Por voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que conocer su voluntad. Porque todos aquellos que reconocen en la Escritura un trabajo especial dentro de la obra de Dios, todos ellos dijeron: según la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Y lo dijeron no una vez, muchas veces. Los diferentes apóstoles que lideraban la iglesia del primer siglo,
Entonces, creo que nosotros pensar que podemos delegar, que podemos nombrar, creo que estamos haciendo un abuso de lo que habla la Escritura. Y hablando de este abuso, creo que hay algunas cosas que serían muy edificantes que usted y yo las tuviéramos precisamente de dónde se originan. Hay un hecho que sucede ahí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Hechos 8, versículo 20, del 18 al 20. Dice la Escritura: y cuando vio Simón, no está hablando de Simón Pedro, está hablando de Simón, que era un mago. A él le había convenido el negocio de adivinación en esa comunidad. Cuando él vio que había llegado los apóstoles y se dieron cuenta, y él se dio cuenta de que algo estaba sucediendo en su negocio, él quiso interferir, pero fíjense lo que pasó en Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Los dones son un regalo de Dios, pero si bien es cierto, son un regalo de Dios, no significa que ese don es para tu propia edificación. Los dones de Dios son para edificación del cuerpo, para edificación de la iglesia. Así que si yo pienso que por tener cierto don tengo un nombre superlativo o tengo una autoridad que no me da la Escritura, yo mismo estoy entrando en esta actitud de este hombre. Ahora, este hombre se involucró en el trabajo de los apóstoles, se bautizó, era parte de esa mesa de trabajo, del equipo de apoyo. Por eso es que él veía. Entonces, el abuso ha tenido que ver con esto, donde muchas veces cualquiera puede decir: yo siento que tienes un llamado apostólico, yo siento que tienes un llamado profético, pero son sentires, y más hacer uso indebido cuando yo supuestamente delego autoridad. Si usted se da cuenta en la Escritura, la operabilidad de los dones del Espíritu Santo es una función, no es un título ni es un nombramiento. Pero muchas veces por la oración, uno de esos abusos tiene que ver con hacer indebidamente nombramientos, adjudicaciones, o aún decir:
el que te está cayendo el manto, en que ponte listo porque tú eres el del manto apostólico, profético. Quiero decirles que en la Biblia los que fueron llamados ni querían. Él opera como Él quiere. Hay un hombre en la Biblia que no buscó a Jesús, es Jesús quien lo buscó a Él. Él refiere su obra sobrenatural sobre ese sobreacontecimiento donde Él dice: y el Señor se me apareció en el camino. Y Él lo cuenta, pero dice: Él se me apareció. Creo que entonces debemos tener un balance, porque nadie puede hacer profeta a nadie, ni nadie puede hacer apóstol a nadie, porque el único que llama es Jesús, el único que unge es el Espíritu Santo. Primera Corintios 12. Cuando habla de la regulación de los dones, el orden establecido en la Biblia. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es algo que Él hace, no es algo en el que yo puedo hacer que suceda. Primera Timoteo 4:12. Constantemente hay reuniones donde se provoca en una forma, pues con una inclinación de emoción, de pasar la unción, que me salpique algo de la unción del ministro. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 4:14. Está hablando Pablo a Timoteo y le dice: no descuides el don que hay en ti. Está hablando de una responsabilidad. No era algo que le daba un honor, no era algo que le daba una posición, sino más bien le daba una función. Una función. Todo lo que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo siempre tiene que ver con la función del Espíritu Santo hacia la vida de la iglesia. No es algo para edificarme solo, no es algo para creerme yo, no es algo para tener una posición. Dice aquí el versículo 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición del presbiterio. Y cuando la Biblia habla de presbiterio, está hablando de un grupo de personas, de un grupo de gobierno, de un grupo de cuidado, de un grupo de ancianos. Ni siquiera ahí aparece que fue delegada el llamado por la imposición de alguno de ellos. No, sino Pablo dice: te fue dada por la imposición de las manos del presbiterio. Pero ahí habla algo, que te fue dado mediante. Es decir, que Dios nos usa como vasijas para hacer su obra, pero somos un cuerpo.
El abuso entonces lo hemos visto cuando se usa la oración para delegar, para nombrar o para decir: yo siento que tú tienes tal llamado. Para todos nosotros algo sí debemos de tener bien claro: que estamos dentro de un propósito de Dios, sí. Y que cuando Dios te hace un llamado, de repente sin darte cuenta empiezas a tener la función sin tener el título, sin tener el nombramiento. Y cuando te das cuenta, tu función te llevó a reconocer que fue Dios quien te llamó. Ha habido incluso reuniones donde se hacen filas para escuchar la palabra de un profeta, pensando que lo que te dice el profeta es la clave del resto de tu vida, cuando lo que Dios habló para ti y para mí ya está en la palabra. Pero de esto se ha hecho un abuso. El tema es que no conocemos su voluntad. Por eso pensamos que cualquier cosa es su voluntad. No. Mire, vamos a ir rápido a ver algunas escrituras donde vemos cuál es su voluntad y donde no necesitamos más que conocerla a través de la palabra. Esa es su voluntad. Efesios 1. Dice la escritura, vamos a leer el versículo 5. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando la Biblia habla de los predestinó según el designio de su voluntad, no habla de que Dios solo llamó a unos y a otros no. Cuando habla de la predestinación de su voluntad, está hablando de que todo el ser humano, toda la raza humana estaba lista, estaba encauzada en el plan de Dios. No hay ninguno que no esté dentro de ese plan. Aún mismo Judas Iscariote estaba en el plan. Por eso la escritura, usted y yo necesitamos entenderla. ¿Cuál es su voluntad? Mire cuál era nuestra voluntad antes. Efesios 2. Efesios 2, vamos a leer el versículo 2, porque creo que también se enlaza con el versículo 3. Dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo,
Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, con los deseos de nuestra carne. Vivíamos conforme a los deseos del mundo, pero también conforme a los deseos de nuestra carne. Cuando se anda conforme a los deseos de la carne, ¿qué es lo que sucede? Se va a hacer la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Por eso es que muchas veces la oración de muchos tiene que ver con una voluntad de su carne y una voluntad de su mente, pensando que esa es la manera en la que Dios dice, pues pídeme. Y cuando la Biblia habla de andar en su voluntad, está hablando de una voluntad que ya no tiene nada que ver con la voluntad del mundo. Porque la voluntad del mundo tiene que ver con la vanagloria de la vida. Es decir, lo que parece una vanidad tiene dos cosas: es vano y aparentemente es una gloria, pero es vana, no tiene fundamento. Entonces, cuando Pablo dice, en otro tiempo anduviste, y ahora él me dice en el versículo 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice ahí, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que cuando alguien no sabe cuál es la voluntad de Dios, no la conoce, la oración la va a usar, y este es el abuso, pensando en lo que piensa él de entender, y por el otro lado, en la voluntad de su carne. Entonces, la voluntad de su carne, ¿cuál va a ser? Que su carne no se enferme, que su carne tenga confort, que su carne no sufra los vituperios de la cruz, que su carne no tenga que ver con el sufrimiento de tomar la cruz de Cristo y seguirle. Su carne no quiere enfrentar el camino angosto. La carne entiende que la puerta es estrecha y dice, sí es cierto, es Jesús. Pero la carne, cuando pasa por la puerta, que es estrecha, quiere caminar en el camino ancho. Y a la carne se le tiene que decir, no, la puerta es estrecha, el camino también. Entonces la carne se resiste. Y por eso en ese resistirse, entonces estamos pidiendo lo que ni siquiera está dentro del propósito y la voluntad de Dios. Y es ahí donde ha habido un abuso. Efesios 5, ahí está adelante, 5:17. Dice la Escritura, por tanto, no seáis insensatos. Alguien que no entiende, sino dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Es muy difícil, pero cuando tú ves el deceso de alguien, tienes que entender lo que significa eso y entenderlo que esa es la voluntad de Dios. No tenemos por qué entrar en la controversia de por qué te lo llevaste, que por qué mejor era yo, por qué no me lo dejaste. Muchas veces, cuando no dejamos
y nos jaloneamos en esa soberanía de Dios, igual y Él dice: está bien, ahí se la dejo. ¿Qué te está produciendo ese ser querido? Gasto, más gasto, pena, más pena, problemas, más problemas. ¿Y no sería mejor caminar siempre bajo la voluntad de Dios? Porque Él conoce la voluntad de Dios. Efesios 6, versículos 6 y 7. Fíjese nuestro servicio: no sirviendo al ojo. Esta es otra área de su voluntad. Como los que quieren agradar a los hombres. Imagínese que su servicio, cualquiera que sea, en el área que sea, dentro del ministerio, lo esté usted ejecutando para quedar bien ante alguien, para que sea visible ante las personas, para agradar a los hombres. Pablo dice: sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Hay varias facetas, ¿verdad?, en las que uno tiene que saber su voluntad. Mire un aspecto más de su voluntad. Vamos a Colosenses. Colosenses 1. Está Pablo diciéndole a la iglesia de los colosenses, y les dice esto, versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Si no tenemos el conocimiento de su voluntad, vamos a tropezar con muchas cosas. Y nos va a pasar como aquella ilustración de dos personas que llegaron a pedirle algo a Jesús. Uno estaba con un clamor, con una actitud de clemencia: Señor, quiero que me des $1. El otro llega y tenía otra actitud, otras cosas en su mente, y él no quería $1, él quería $1,000,000. Escuchó al otro que le decía: dame $1, dame $1. Se cansó de escucharlo, se levanta y le dice: mira, aquí está tu $1, vete, no me lo distraigas, porque yo estoy arreglando otras cosas con él. Porque pensamos que teniendo eso tenemos solucionado todo. Porque el mundo, sus placeres, nos ha vendido esa idea. Y Pablo le dice a los colosenses de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No solamente se trata de tener conocimiento, sino también se trata de tener inteligencia para decidir de acuerdo a su voluntad.
Todos los días, amados, en cualquier momento y a cualquier hora estamos tomando decisiones. Necesitamos saber cuál es su voluntad. Necesitamos conocer, tener el conocimiento de su voluntad. Primera Tesalonicenses, ahí adelante está, capítulo 4, versículo 3 y 7. Tres al 7. Dice la Escritura: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjese cuál es la inclinación total de la voluntad de Dios: que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo he dicho antes. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, cuando tú ves la Escritura acerca de hágase tu voluntad, no es mi ocurrencia, no es lo que necesito, porque lo que ya necesito de suyo está dentro del paquete al ser hijo. Por eso dice: no te afanes. Y Jesús dijo: porque de esto dependen los gentiles. Y Jesús termina capítulo 6 de Mateo cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, cuando habla de su voluntad, está hablando de todos los días ver en mi vida que su voluntad se va cumpliendo. El apóstol Pedro, dentro de esa voluntad de Dios, habla, por ejemplo, en Primera de Pedro 2:15, de haciendo el bien. Esa es la voluntad de Dios, haciendo el bien, hacer el bien. Pedro incluso lo llama de esta manera: si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Qué pasa cuando hacemos su voluntad? ¿Qué pasa cuando no nos movemos de su voluntad? Cuando sabemos su perfecta voluntad. Primera de Pedro 2:17. Así que nuestra oración debería de ser más inclinada a conocer su voluntad y entender que su voluntad sea en mi vida. Primera de Juan 2:17. Dice la Escritura, Primera de Juan 2:17: y el mundo pasa y sus deseos. Pero vea con mucha atención: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué sucede cuando en ese conocimiento de la voluntad de Dios eres bendecido a través de una casa, a través de un carro,
¿Qué balance le das cuando conoces su voluntad? No estás pensando en que se ore por la casa. Estás pensando en que se ore por ti para administrar lo que Dios puso en tus manos. No estás pensando en que se ore por esa nueva unidad. Estás pensando en ti para ser un administrador correcto. Porque de eso habla su voluntad. Si eso lo tenemos bien claro, entonces la oración no será usada para pedir o orar lo que ni siquiera Dios dice que oremos. ¿Cuántas veces en ese uso y abuso de la oración se ha visto la sangre de Cristo como si fuera un amuleto? La Escritura nos habla de su sangre y que por su sangre nuestros pecados fueron totalmente limpiados, borrados. Pero ¿cuántas veces en el uso de la sangre terminamos usando el nombre de la sangre como un amuleto? Su sangre no es un amuleto para usarlo en la oración. ¿Cuántas veces si algo sucede en el momento, inmediatamente hay la sangre de Cristo? Ese no es el uso. Pero si me está sucediendo, tengo que buscar la voluntad. Por algo, para algo, todo sucede. Nada sucede por accidente. Todas las cosas nos ayudan a bien. Si en este momento hay algo inesperado y somos tomados en una prueba, siempre decirle: Señor, ¿cuál es tu perfecta voluntad? Pero decirle a mi hija: vas a la escuela, te cubro con la sangre de Cristo. No es para eso, no es un amuleto. El tiempo se acaba, se va muy rápido. Pero mire, algo que yo he visto también como un abuso, y podemos decir un poquito más de varios aspectos, pero me gustaría en la parte final de esta enseñanza, y que lo veo que ha sido con mucha frecuencia usado en un abuso, tiene que ver con lo que hoy se llama atadores y declaradores. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esto. Ha habido personas que incluso declaran o atan sanidad, abundancia, bendiciones, bienestar y todo lo que se les ocurra. Y lo atan y lo desatan según se necesite. Háblese de demonios, háblese de bendiciones, háblese de sanidad, háblese de abundancia. Es decir, a pedir del cliente: lo que tú quieras, yo declaro y yo desato sobre tu vida. ¿Y dónde está la soberanía de Dios? ¿Dónde hubo esa distorsión de la Escritura? Esto tiene más de un siglo, aunque se ha visto con más frecuencia en los años 60, 70, 80. Eso ha tenido más auge, pero no está en la Escritura. Es decir, que en la Escritura encontramos textos que hablan
de atar y desatar, pero si tú lees su contexto, no te está hablando de eso. Es necesario tener el conocimiento del contexto. Y el contexto tiene que ver con cuándo sucedió, en el ámbito histórico, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, cuál era la ocasión. Porque todos esos elementos nos van a llevar a que tengamos un análisis exegético de la palabra de Dios. Si no, entonces voy a terminar sintiendo, pensando, creyendo o como viendo lo que la Escritura no dice. Esta distorsión se dio desde cuando en las universidades en Europa se permitió que se estudiara la teología como una materia más. Y cuando la teología se estudia, pues es el estudio de Dios. Por eso se llama teología, estudio de Dios. Estos hombres, sin el nuevo nacimiento, sin haber nacido de nuevo, sin haberse arrepentido, trataron de estudiar a Dios. Entonces al final hicieron una serie de pensares de acuerdo a ese estudio analítico, pensando que era así, pero no en un estudio exegético. Uno de los iniciadores, por ejemplo, de este movimiento de atar y desatar tiene que ver con este hombre que se llama Ken Hagin. Hace muchos años el auge fue tan fuerte que incluso su participación en el mundo de la literatura fue muy importante, porque incluso se editaban por centenares, por millares, pequeños panfletos de Ken Hagin. Si usted tiene alguno de ellos, le animo a que revise el contenido de ese autor y vea exactamente lo que la Escritura dice y lo que él dice que dice, porque son dos aspectos. Entonces, pensando en que podíamos hacerlo a nuestro antojo, hacerlo a lo que entendíamos, bueno, entonces surgió un movimiento de pensamiento positivo y que se origina desde aquellos días, como lo decía hace un momento, desde las ciencias perfectas, pasando por el derecho y aún llegando a lo que tiene que ver con la psicología o la sociología, el comportamiento del hombre. Entonces, en ese asunto de la declaración, se le da prácticamente el control al hombre, porque tiene un pensamiento positivo y y trae como consecuencia esa declaración o ese desatamiento lo que tiene que ver lo que tu boca declara. Pero no dice eso la Escritura. Vamos a ver, entro a ella. Romanos 10, 8. Dice ahí la palabra 10:8. Dice más. ¿Qué dice? Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, ¿qué entendieron los declaradores? Que haciendo una confesión positiva, la palabra estaba cerca de ti, al grado de que si alguien declaraba algo sobre ti que no era conveniente, tú mismo podías decir: no lo recibo. O en otras formas sería como lo hacen las divinas: me protejo, me protejo, me protejo. Y no es bíblico. Ahora,
Si usted lee Romanos 10, porque no puedo usar el texto como pretexto para que hable lo que yo quiero que hable. Si usted lee todo el capítulo 10 de Romanos, está hablando de la palabra de Jesús y está hablando de la resistencia que tenía el pueblo judío para la palabra. Y entonces Pablo le dijo: la palabra está cerca de tu boca, no me puedes decir que no hablé, no puedes decirme que no lo dije, no puedes decirlo. Porque entonces caeríamos en lo que tiene que ver con una confesión positiva. Yo sé que enseñar esto, como ha sido instruido más por el medio de comunicación, la televisión cristiana, disque cristiana, yo sé que hablar de esto te está rebotando el comentario, te está rebotando la enseñanza, pero yo te quiero animar a que veamos lo que la Biblia dice y saber qué dice la Biblia antes de que dice aquel apóstol, antes de que dice aquel pastor o aquel profeta. Ha habido personas que incluso nos han dicho que qué bueno que Dios use tu vida, pero como que tienes un problema porque no estás creyendo en los 5 ministerios. Yo creo en los 5 ministerios. Yo creo en el ejercicio del apostolado sin ser llamado apóstol. Uno hace trabajo apostólico sin necesidad de ser llamado. Uno hace trabajo de profeta sin ser profeta. Hace uno trabajo de pastoreo sin ser el pastor. ¿Por qué? Porque la escritura en sí, ese ya es su trabajo. Pero imagínese que hoy, en ese exceso de nombramientos, cualquiera sale siendo apóstol. Yo he tenido amigos que toda la vida fueron pastores. Hoy ya no son mis amigos. ¿Por qué? Porque tú ya te quedaste, a ti te hace falta algo. Si el nombramiento fuera la diferencia, mira, que me metan donde sea, pero no es así. No es así, amados. Ahora, vea lo que dice Proverbios 18, porque de aquí también cómo se basan. Proverbios 18, veinte y 21. Y yo estoy seguro que el día de hoy, por ser una noche de libertad, un día, mira, va a haber decretadores y declaradores por todo México. Entonces, ¿qué hay que hacer, pastor? Lo que dice la Biblia, que presentemos oraciones rogativas por nuestros gobiernos, por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia. Eso dice la Escritura, ¿sí o no lo dice? O me dice que decrete. El único que puede decretar en esta nación se llama ¿quién? Su presidente. No, el nuestro. Y se me barrió. Es el único que puede decretar, porque él decreta y se aplica en el diario oficial de la Federación. Él va a decretar cosas, esté o no esté, va a decretar. El decreto tiene que ver con alguien que está en autoridad. Pero si Él nos hizo reyes y sacerdotes, sí, pero lee lo que dice antes y lo que dice después de ese versículo. No nada más te tomes de lo que te gustó.
Pero si somos herederos y coherederos, sí, pero lee antes, porque antes dice que eres heredero de los sufrimientos de Jesús. Ah, no, eso ya no viene de Dios, pastor, eso ya no. Entonces, ¿de qué eres heredero? Dios ha prometido rodearnos de sus bendiciones. ¿Cuántos lo creen? Pero de eso a que yo los persiga es distinto. La Biblia dice: el bien y la misericordia le seguirán. No dice: el bien y la misericordia la tienes que perseguir. Aquel que sabe y entiende lo que tiene que ver con la voluntad del Señor, dice: el bien y la misericordia te seguirán. Te van a seguir años de salud como consecuencia de lo que tú estás haciendo, viviendo, entendiendo de parte de Dios. Te va a seguir el bien y la misericordia como consecuencia de tener un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, caminando en su camino. Eso dice: el bien y la misericordia le seguirán. No los tengo que perseguir. La gente persigue, por eso declara y por eso decreta, porque persigue. Decreto sobre tu vida finanzas sanas, y mañana te corren del trabajo, te quedas sin dinero. Oye, hasta me vas a demandar por metiche. Proverbios 18, 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si estudiamos a conciencia lo que está diciendo aquí la Escritura, lo que está diciendo la Escritura es que si yo no hago un uso correcto de mi lengua, muchas personas de mi alrededor y yo mismo comeré de mis propios enredos, y se saciará mi vientre de eso. Y tan claro es que si yo no enderezo mi lengua, hay vida y hay muerte en mi lengua. Pero no está hablando por hablar, sino está hablando por una conducta de mi lengua. No está porque yo solo declaro, sino como consecuencia de mi conducta al hablar. Eso está hablando. No está hablando de lo que declara. No, está hablando de tu conducta, de tu lengua. Ah, es que eso no se vale. Claro, porque la lengua, que es el miembro más pequeño, dice Santiago, que es el más difícil de controlar. Se puede dominar al caballo, al animal salvaje, pero la lengua dice que es como un pequeño miembro que alcanza a incendiar el bosque. Ve lo que dice antes, ve lo que dice después. ¿Por qué? Porque incluso me habla de que debo de tener tanto cuidado con el uso de mi lengua, porque puedo hacer que aún a mi alrededor venga serios problemas. El preferido de los atadores y declaradores. Vamos a él. Mateo 18. ¿Qué voy a declarar?
su voluntad, su palabra. Decretar, no puedo. Fíjese lo que dice el versículo 17, Mateo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ok, ¿de qué habla ahí? De declaro, te decreto, no dice eso. Si usted lee desde el versículo 15, está hablando de una situación de gobierno dentro de la iglesia. Está hablando de eclesiología. Está hablando de cómo arreglar los problemas hacia adentro de la iglesia. Porque incluso dice el versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, no le llamaría hermano si fuera gentil, publicano, si no estuviera bajo la normatividad de la iglesia. Pero desde el momento en que le llama hermano, es que sí hay problemas. Y dice: repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos testigos. Esto basado en lo que dice Deuteronomio: en boca de dos testigos conste toda palabra. Y en tercer lugar dice: si aún así no lograste arreglar el problema, dalo como un gentil y publicano. ¿Quién es? Alguien que no quiere vivir bajo el gobierno de la iglesia. Ahora, cuando la Biblia habla de atar y desatar ahí, está hablando de alguien que es perdonado, que es libre de culpa. Estás desatado. Alguien que es atado es el pecador, el gentil, el publicano. Por eso dijo: si en el momento en que quisieron arreglar las cosas no se dio el arreglo, ni te preocupes. Desata al que reconoció, al que está dispuesto a seguir adelante. Al otro, déjalo atado. Es gentil, es publicano, no acepta el perdón, no quiere entregar perdón, no quieres saber arreglarse con su hermano. Entonces nos podemos dar cuenta que muchas de las cosas que de repente vemos en la escritura, aun cuando por ejemplo hay una escritura que le dice: a ti te daré las llaves del reino, esas llaves de autoridad fueron a Pedro, pero no hay muchos Pedros. Y siendo lo que ahí encierra la enseñanza, no está hablando de lo que de repente queremos que diga. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer en Mateo 18, si lo llevamos al contexto de la disciplina bíblica, está hablando de algo que tiene que regular la iglesia y que tiene que ver con atar y desatar, con declarar, con decirle: qué bueno que superaste el problema, gloria a Dios, nos gozamos por ti, ya no hay problema. Pero aquel que no quiere recibir, no quiere entender, aún la misma Biblia dice, quedará atado, sin arrepentimiento. De eso habla. No habla de otra manera, no habla de otra situación. Entonces, cuando en una forma muy amplia quise enumerar algunas cositas en las que se ha abusado de la oración, amados, la intención es que tengamos no solamente el conocimiento, sino sepamos lo que la escritura dice para darle el balance correcto a las cosas. Hay personas que prefieren que el profeta guíe sus vidas y por eso andan buscando una profecía.
Prefieren que el profeta o la profeta guíe sus vidas a que sea la palabra quien guíe sus vidas. Qué triste, qué pena. ¿Por qué? Porque en este, de lo cual dice la Escritura, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Así que cuando nosotros nos perdemos, nos hacemos a un lado de lo que dice la Escritura, entonces podemos entrar a un terreno fangoso, a un terreno arenoso. Y debemos de tener cuidado. Una de las doctrinas heréticas que se ha hablado mucho en el país y que llegó del exterior, de una iglesia brasileña, es con todo lo que tiene que ver con el pare de sufrir, y que una de sus doctrinas de ellos es orar al Espíritu Santo.